8 de la mañana, 19 minutos en todo el país. Avanzamos sobre el tema de la pandemia y puntualmente también sobre lo que ocurre con la campaña de vacunación aquí en la Argentina. Por eso ya mismo estamos saludando al doctor Tomás Orduna, infectólogo, jefe del Departamento del Viajero del Hospital Muñiz. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Bueno, consultarle como primera inquietud, ¿cuál es la situación epidemiológica en la que está Argentina en este preciso momento, habida cuenta de lo que en las últimas horas señalaron autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, que para los próximos meses, para el próximo mes, el 40% de la población va a estar totalmente vacunada, al menos con una dosis? Sí, son dos situaciones de las que podemos hablar diferentes. Por un lado, la que usted mencionaba, que tiene que ver con la progresión del programa muy poderoso de vacunación que tenemos, pero por el otro lado tenemos que recordar que estamos en una situación que, si bien es mucho mejor que la de hace 4 a 5 semanas, con la disminución en la cantidad de personas que hoy hay en terapia intensiva, con una bajada poderosa, por ejemplo, en el AMBA, ha comenzado a mejorar Córdoba y Santa Fe, pero los números de manera global no nos permiten relajarnos. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy poderoso cada uno y el conjunto de la sociedad, porque estar con un promedio de 20.000 casos nos lleva indefectiblemente a tener ese tema de no poder bajar las tragedias de 500 por día y no nos podemos acostumbrar, como decimos muchos todo el tiempo, no podemos acostumbrarnos a tener esa cantidad de tragedias diarias. Por lo tanto, el esfuerzo de seguir acompañando con las medidas, con el cumplimiento de las medidas restrictivas y tratando de mantener aquello del eslogan de quédate en casa cuando no tengo otra cosa mejor que hacer fuera de mi casa, es la mejor manera preventiva mientras damos tiempo a que el programa de vacunación llegue hasta la última persona que deba ser vacunada. Doctor, lamentablemente se siguen sumando variantes a lo largo de estos meses. Hay que hablar, por supuesto, de la variante Delta, que está generando más de una preocupación, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, pero con lo que responde a este país, la cuestión de la variante Delta. Dice que es más nociva que la anterior, ¿esto es así? Bueno, en principio, toda variante que tenga mayor capacidad de transmisión termina generando, aún de manera secundaria, no per se por la infección con ella, pero sí por la gran cantidad de casos que colman los servicios de guardia, las internaciones, sí, las terapias intensivas, indefectiblemente eso aumenta la letalidad por una cuestión de saturación de los sistemas de salud en cualquier lugar del mundo. Secundariamente a esta cuestión de la transmisibilidad, todavía está un poco discutido si per se una persona infectada por Delta tiene un cuadro clínico diferente más grave. Sí se ha visto que hay algún componente de mayor cantidad de cuadros complicados en personas jóvenes comparando con la variante original. Doctor, ¿y qué grado de inmunidad tienen las personas que hasta ahora han recibido una sola dosis de la vacuna ante la variante Delta? Bueno, en principio ya varias de las vacunas, no todas, pero varias de ellas que han estado viendo cuál es esa respuesta justamente a partir de personas vacunadas y confrontándolo con la variante Delta. En principio la mayoría tiene muy buena eficacia, pero sí es cierto que se ha dado, digamos, de una manera la pauta de que deben ser cumplidos los esquemas de vacunación, por lo cual cuando son 2 dosis en el esquema primario, deben ser entonces aplicadas. Por eso en nuestro país tenemos en paralelo con la primera aplicación para todos aquellos que se van sumando día a día, el ir completando todos los esquemas de quienes han recibido una dosis, porque con la primera dosis logramos un nivel de anticuerpos y lo que se genera con la segunda es la famosa cuestión del refuerzo, y ese refuerzo aumenta en general considerablemente en un promedio entre 15 a 20 puntos la cantidad de anticuerpos que se forman en mi organismo y daría eso mayor durabilidad a la protección que tengo. Así que los esquemas se van cumpliendo, deben cumplirse, y es lo que estamos haciendo nosotros a partir, digamos, de la gran llegada que tenemos ahora de vacunas de los 3 fabricantes, y pensamos que pronto, a partir de los nuevos convenios que se van trabajando, como con el de CanSino, seguiremos pudiendo mejorar tanto componente 1 como componente 2. Hablando del componente 2 y de la importancia, por supuesto, de la primera vacuna, pero de la segunda vacuna, es decir, el componente 2, la posibilidad de
combinar vacunas, doctor. Se está analizando por estas horas, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, la importancia de saber si es factible la combinación de vacunas pensando en una campaña de vacunación mucho más rápida en lo que tiene que ver con la aplicación del segundo componente. Sí, la verdad que desde el año pasado, cuando uno empezó a ver toda la cantidad de vacunas que están en proyectos de diferentes fases, empezamos a pensar qué pasaría con la combinación. Ajá. En toda la vacunología siempre el poder combinar vacunas puede básicamente, por un lado, en algunos modelos, mejorar la respuesta final, cuando sumo dos de diferentes plataformas. Pero por otro, ante una situación en la cual una factoría no pueda producir de manera adecuada la cantidad de vacunas necesarias, si yo puedo reemplazarla con otra, de esa manera mejoro los programas de vacunación. Todo esto se está viendo, ya hay varios trabajos realizados que demuestran, primero, que tienen que ser siempre seguras. Esas combinaciones en ningún caso podrían darme efectos adversos superiores en cuanto a la gravedad con respecto al esquema primario con dosis del mismo esquema. Segundo, en algunos de los modelos ya se ve que mejoran la respuesta. Por lo tanto, es muy alentador. Nosotros vamos a ver cómo siguen, de acuerdo a las 3 vacunas que tenemos, en Gamaleya, en Rusia, el laboratorio está combinando vacuna Sputnik con AstraZeneca, Sputnik con vacunas chinas, así que todo eso nos va dando la posibilidad de, al igual que ya se hizo en Europa y se está haciendo en Estados Unidos, combinar modelos es una muy buena alternativa. Yo creo que a lo largo de este año vamos a ver algo que podamos probablemente aplicar en nuestro propio país. Doctor, perdón por la pregunta ingenua que le voy a hacer. No todas las vacunas entonces se pueden combinar, no todas las dosis de los distintos laboratorios se pueden combinar, ¿eso es lo que se está estudiando? Por probabilidad, o por posibilidad, mejor dicho, más que por probabilidad, seguramente sí, punto suspensivo. Lo que pasa es que no podemos hacer nada alocado sin tener los mínimos estudios que nos permiten garantizar, como les decía hace un momento, primero, la seguridad para quien lo recibe. Y segundo, no puede ser menor la eficacia, la protección que me queda como respuesta, no puede ser menor a lo que serían las 2 dosis de la misma plataforma. Así que esto hay que evaluarlo concienzudamente, no puede ser, insisto, algo hecho irracionalmente, y sobre eso entonces en los próximos meses vamos a tener novedades. La verdad que siempre recordamos a la población en general que haber tenido todo lo que tenemos con un inicio en el mes de diciembre, cuando conocimos esta infección en el mes de enero, es realmente maravilloso respecto de la ciencia mundial, mostrando lo mejor del ser humano. Doctor, usted lo decía hace algunos minutos, ¿no? La importancia de cuidarnos, de seguir cuidándonos. Si no tenés que salir de tu casa, no salgas. La mejor vacuna, por supuesto, son las dosis que se están aplicando, pero también una buena vacuna es quedándote en casa si no tenés otra actividad, por supuesto. Y la importancia de estar respetando no solamente las medidas de sanidad por uno, sino por el prójimo. Digo, me centro un poco en lo que ha pasado con aquellos turistas argentinos que han regresado al país y que tenían que hacer cuarentena y que lamentablemente en un 40%, un 38%, no cumplió esta cuarentena de 7 días, venían del exterior, se los llamaba por teléfono, sí, está en tu casa, sí, estoy en mi casa, iban a la casa, tocaban el timbre y no estaban en la calle. Digo, también pasa un poco por la responsabilidad de cada uno pensando en uno, pero sobre todo pensando en el prójimo, ¿no? Y sobre todo lo muy complicado que es volver del exterior con la posibilidad de no solamente venir contagiado, sino traer una variante, por ejemplo, la variante Delta, sin saberlo. Bueno, ahí hay 2 cosas que desde el comienzo de la pandemia hablamos de la necesidad de ser solidarios en todo aspecto, en todo momento, para poder transitar la pandemia, para poder generar el menor daño posible o colaborar con el mayor beneficio posible. La solidaridad es un concepto que ha estado presente. Este 40% de personas que han regresado, que no han cumplido los 7 días de confinamiento en su domicilio, han mostrado, lamentablemente, de lo peor del ser humano, que es no ser solidario. Pero aparte, y muy importante, han puesto en peligro, se pone en peligro en estas situaciones la salud pública de un país entero, porque el ingreso de las variantes está tratando de ser
realmente contenido, sabiendo que tarde o temprano va a llegar. Pero una cosa es que llegue, porque no se lo pueda detener por un periodo de incubación prolongado, por las razones biológicas con que ocurra, y otra por esa desconsideración antisolidaria de personas que conscientemente no están haciendo lo que deben como ciudadanos. Doctor, como siempre, muy amable, un gusto dialogar con usted. Muy amable por atendernos. Muy buen día, nos cuidamos entre todos. Claro siempre. que sí, por supuesto, todo el tiempo.